Siglo XII. En el siglo XII, el siglo del hacha, la población creció y las civilizaciones desafiaron a la naturaleza y reformaron ambientes hostiles. Comenzó una era de ambiciosas construcciones. En Norteamérica, los pueblos nativos realizaron construcciones de alto riesgo en el desierto. En Europa del Norte, densos bosques dieron paso a un paisaje de cúspides. Una nueva arquitectura sagrada se elevó al cielo. En las montañas de Etiopía, artesanos visionarios excavaron iglesias en la roca. En Italia, ciudades de rápido crecimiento crearon nuevas formas de vivir juntas y nuevas clases de orgullo. Mientras tanto, en el resto del mundo, las costumbres ancestrales sobrevivieron casi sin cambios en ambientes nunca alterados. 1000 años de historia. Milenio. Norteamérica. Las Vegas, una ciudad de neón en el desierto. Pero los primeros grandes apostadores en transformar el desierto ya estaban trabajando en esta parte del mundo en el siglo XII. El pueblo que vivió en el suroeste americano hace 900 años construyó una civilización en la árida maleza. Prosperaron en este áspero clima. El pueblo del Cañón impuso su propia geometría en el paisaje. Estas son las ruinas de un complejo de estructuras, conocido ahora como Pueblo Bonito, en el Cañón del Chaco. Había ahí más de 800 habitaciones. ¿Para qué servían? ¿Bodega? ¿Templo? ¿Atalaya? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos por la arqueología es que el pueblo del Cañón empezó pensando en grande. Planearon sus construcciones en un semicírculo y se apegaron al plan por más de 200 años. Muros de piedra fueron cubiertos con adobe.
Pisos de madera con esteras de sauce, pero cubiertos con arcilla cocida y arena. Sobre el suelo estaba el reino del sol. En su corazón estaba la gran Kiva. La mitad construida sobre el suelo, la mitad excavada en la tierra bajo ella. Esta era la más grande de 32 cámaras sagradas. Un espacio ceremonial para más de 600 personas. Como santuario en un submundo divino, es aún reverenciado por comunidades nativas. La Kiva aún tiene esa relación. Esencialmente, su estructura refleja la salida y el surgimiento desde el submundo al nivel actual. Cuando se salía de ese hoyo, se salía al cuarto mundo. Y la escalera representa ese surgimiento del submundo a la superficie. Para mantener el esfuerzo de construcción, además de suministros básicos, tuvieron que traer aquí materiales en bruto desde grandes distancias. Miles de altos pinos ponderosa fueron talados de los bosques en las colinas del lejano oeste. Fueron transportados por casi 160 kilómetros a través de las secas llanuras. Estas personas no tenían ruedas ni bestias de carga. Su única fuente de poder eran los músculos humanos. La extensión del pueblo del Cañón fue demostrada por la red de caminos que delineaban su territorio en forma radial, desde su gran cañón central como una imitación del sol. A diferencia de muchos senderos indios, estos eran rectos y amplios, de norte a sur. Del territorio rodeado por el sistema de caminos, llegaban tributos y prisioneros de las tribus enemigas. De más allá llegaban lujos. De México, campanas de cobre y las plumas de guacamayas escarlata. De la costa de California, conchas exóticas. Estas importaciones eran intercambiadas por la turquesa de las propias montañas del pueblo del Cañón, convertida hoy en joyería fina. Reflejos del cielo, gotas de azul, casi tan preciosas aquí como el agua. El pueblo asentado en el cañón necesitaba cantidades de comida que solo podían ser conseguidas del desierto por la irrigación. Hicieron canales en forma de waffles. El maíz alimentó la explosión de mano de obra del siglo XII. El maíz era el dios que los pueblos comían, semillas que almacenaban al sol. Pero el sol también ayudó a destruir la civilización construida aquí. Después de una serie de sequías en el siglo XII, la región del Cañón fue abandonada, reconquistada por la naturaleza. Aunque las construcciones quedaron desiertas, el modo de vida sobrevivió. Hoy, otros pueblos nativos rememoran lo que se inició aquí. Las viejas prácticas de los antiguos aún existen hoy. La siembra, las formas de irrigar,
la construcción de casas y cómo cantamos en nuestras ceremonias. Llevaremos nuestras canciones al nuevo milenio para que nuestros hijos y nietos las disfruten como nosotros lo hemos hecho. El pueblo del Cañón estaba aislado, pero no era único. Por todo el mundo en el siglo XII, las civilizaciones desafiaban a su medio ambiente y desarrollaban nuevas formas de vivir juntas. Francia. Hace 900 años, el norte de Francia, como la mayor parte de Europa, estaba cubierto por bosques. Los árboles dominaban la tierra y la mente. Pero en el siglo XII los monjes construyeron monasterios, como aquí, en Fontenay. Abadías como esta usaron madera para sus techos antes de envolverlos en piedra para hacerlos durar. Esto es Vézelay en Borgoña. Como otras iglesias del siglo XII, se había vuelto muy pequeña para el creciente número de peregrinos que ahora la inundaban. Vézelay fue reconstruida y ampliada. Estos espacios de luz se burlaban de la oscuridad del bosque exterior. A medida que se reconstruían otras iglesias, emergió un nuevo estilo de arquitectura, ahora llamado gótico. Esto es Saint-Denis, cerca de París, donde el abad Suger estaba tan orgulloso de su reconstrucción que incluyó su propia imagen a los pies de Cristo. El corazón del santuario brilla en esplendor, centellea en esplendor y el magnífico trabajo resplandece con una nueva luz. Soy yo, Suger, quien amplió esta estructura. Fue hecho bajo mi dirección. La inspiración de Suger era mística, una imagen del cielo llena del color de las joyas que destellaban en la oscura noche. En el lugar de la vieja abadía, él planeó su nueva estructura. Esta tenía esbeltas columnas de piedra, enormes ventanas y un poderoso techo. La vista sería atraída hacia arriba, hacia el cielo. En 1136, el equipo de artesanos de Suger empezó su trabajo. Pero Suger pronto enfrentó un problema. ¿Dónde encontrar las vigas que necesitaba para sostener un techo tan grande como había imaginado? Sus carpinteros temían que no quedara ningún árbol bastante alto en los disminuidos bosques. Suger registró lo que pasaba.
Me levanté temprano, hice a un lado todos mis otros deberes, tomé las medidas de las vigas que necesitábamos y me dirigí al bosque de Yvelines. De camino nos detuvimos en el valle de Chevreuse para llamar a los guardianes de nuestros propios bosques y a los mejores guardabosques locales. Les preguntamos bajo juramento si podíamos encontrar maderos del tamaño que necesitábamos. Ellos sonrieron y se hubieran reído si se hubieran atrevido. Nada de ese tamaño puede encontrarse en toda la región. Sin embargo, comenzamos a buscar en los bosques con el ánimo de nuestra fe. Temprano al atardecer encontramos un árbol lo bastante grande para la primera viga. 12 grandes árboles fueron hallados en Yvelines, suficientes para confundir a los escépticos, suficientes para dar forma al sueño. Fueron llevados a la Sagrada Basílica y los pusimos jubilosamente sobre el nuevo espacio del techo para la gloria de nuestro Señor Jesús. Era el principio de un nuevo estilo de arquitectura. La iglesia de Suger era un estuche de luz, reflejando el cielo, centelleando en colores para inspirar al hombre con la presencia y gloria de Dios. Suger cubrió la iglesia con oro y joyas preciosas y construyó 20 nuevos altares. Gastó una fortuna del tesoro real en cruces de oro y lujos exóticos. Creo que los ornamentos materiales y los cálices sagrados no servirán tanto en ningún otro lugar como para nuestra adoración, con toda la pureza interna y la nobleza exterior. El rival de Suger, San Bernard de Clairvaux, habló en contra de tal extravagancia. Vanidad de vanidades, pero más insensata que la vanidad. Cada parte de la iglesia brilla, pero el pobre está hambriento. Los muros de la iglesia están cubiertos de oro, mientras que los niños de la congregación están desnudos. Díganme entonces, pobres monjes, si en verdad son pobres, ¿qué hace ese oro en el lugar santo? Pero cuando la fantasía de Suger fue completada, incluso sus críticos se sintieron impulsados a igualar sus esfuerzos y compartir su veneración. En junio de 1144, sus altares fueron consagrados ante el rey y el clero de Francia. Deslumbrados por su esplendor, regresaron a sus hogares inspirados para construir sus propias iglesias al estilo de Saint-Denis. La obra maestra fue la Catedral de Chartres. La más amplia y alta iglesia que el cristianismo occidental había visto. Las ideas que reconstruyeron Saint-Denis fueron magnificadas en Chartres. A través de Europa, las catedrales se multiplicaron. Cada año, durante los siguientes 150 años, se completaría una nueva catedral gótica.
Etiopía. Mientras que las iglesias se elevaban al cielo en Europa, en el África del siglo XII eran esculpidas en el suelo. Estos peregrinos cristianos en Etiopía se dirigen a hacer oración en una de ellas. En estas montañas, en el siglo XII, Lalibela, un nuevo rey de una nueva dinastía, construyó una nueva capital santa. Hoy, el legado de Lalibela continúa vivo en el esplendor físico de las iglesias y en las tradiciones de sus sacerdotes guardianes. Mi bendecido pueblo y congregación, iglesia sin fango, sin madera y sin cemento. No pueden encontrar nada como esto en el resto del mundo. Ustedes están bendecidos al estar aquí. Este lugar fue construido por Dios. Cada año, el día de San Jorge, los peregrinos se reúnen para celebrar una fe que ha perdurado aquí durante 16 siglos. Estos cristianos afirmaron que Dios trajo el arca de la alianza y las tablas de los 10 mandamientos a su tierra. En los días santos, los sacerdotes actuales llevan en sus cabezas réplicas de las tablas envueltas en lienzos dorados. El pueblo de Etiopía ha excavado iglesias en las montañas desde hace más de 1000 años. Pero las 11 iglesias de Lalibela simbolizan su logro para el mundo exterior. El rey se convirtió en una leyenda. Su historia es contada por los monjes aún ahora. Había una ciudad llamada Roa, donde vivía un hombre que pertenecía a una de las más nobles familias. Uno de los más ricos en oro, plata, vestidos, piedras preciosas, sirvientes y doncellas. Tenía un hijo que se convirtió en el misteriosamente llamado Lalibela. En la leyenda, la grandeza del rey fue reconocida al nacer. Un enjambre de abejas descendió sobre su cuna como si fuera de miel. Su madre lo llamó Lalibela, que significa las abejas lo han reconocido como rey. Pero estas no eran abejas corpóreas, sino ángeles que tomaron la forma de abejas para anunciar su reinado. Dios envió a uno de sus ángeles para llevar a Lalibela al cielo y mostrarle la iglesia más sagrada. Lalibela, según la historia, ordenó que se hicieran herramientas para esculpir templos, como aquellos que había visto en el cielo.
Sus artesanos convirtieron la salvaje ladera en una nueva Jerusalén. El trabajo tardó 24 años. Para esculpir el interior, los albañiles tuvieron primero que abrir un túnel en la estructura, a través de lo que después se convertiría en una ventana superior. Embelleció los interiores y de esta forma terminó la construcción de las iglesias, reproduciendo todo lo que había visto en el séptimo cielo. Todo tallado sin madera para las ventanas, ni mortero para las piedras, todo hecho de la roca natural. Aunque no eran los más magníficos edificios de su tiempo, estas iglesias eran únicas en su construcción. Personificaban un ideal típico del siglo: remodelar la naturaleza para cumplir una visión. Pero mientras los sacerdotes hablaban de la espiritualidad de la Libela, él tenía un propósito más práctico, un programa político: proclamar su legitimidad como heredero de Salomón. Ya que la Libela perteneció a una dinastía que se había apropiado del trono, las iglesias fueron propaganda, un movimiento político para legitimar su reinado. Con un ejército de 60.000 hombres, la Libela lanzó campañas para extender su reino. Su imperio cristiano cubrió las tierras altas. Se enriqueció por el comercio con el Mar Rojo. Erigió iglesias en las más altas cimas y mantuvo a raya a los musulmanes cercanos. La Libela empezó a construir un estado religioso, un centro espiritual que rivalizaría con Jerusalén. Sus libros sagrados pusieron palabras en boca del mismo Cristo. Bendigo este lugar y de ahora en adelante será un lugar sagrado como el monte Tabor o el Gólgota, el lugar de mi crucifixión o como Jerusalén. Si un hombre emprende peregrinaje hacia aquí, será igual que si fuera a mi tumba en Jerusalén. Y si alguien recibe mi carne y sangre en estas iglesias, será redimido de todos sus pecados. Hoy la Libela es reverenciado como un santo. Su santuario atrae un flujo continuo de peregrinos. Vienen a besar el báculo que usaba en vida, cuando en el siglo XII, él y sus seguidores esculpieron estas iglesias en la roca del paisaje africano. Italia. Ciudades, donde quiera que estuvieran en el mundo en el siglo XII, crecieron en poder, población y prosperidad. La ciudad atraía personas de la campiña, hacinándolas y cambiando sus vidas.
en el norte de Italia, una ciudad orgullosa de su pasado romano. Aquí, los ciudadanos del siglo XII compartían un estado de ánimo, el orgullo cívico. Se formó un espíritu de ciudadanía a partir de enemistades y rivalidades, con rituales competitivos como este, representado 2 veces por año. El palio es una carrera de caballos sin silla alrededor de la piazza principal, donde se entrenaba a los caballeros para luchar en las guerras de la ciudad. Los equipos representan a los 17 distritos de la ciudad, los contrade. Su entrenamiento tenía un propósito práctico. El palio mantiene su espíritu, canalizando enemistades, controlando conflictos. El norte de Italia en el siglo XII era una arena de ciudades rivales, cada una reclamando santos y héroes, y compitiendo con las otras por prestigio. La universidad de aquí es la mejor de toda Italia. Nuestros suministros de agua son los más puros de la región. La belleza de nuestras mujeres es superior. Los muros hacen una ciudad, decía Isidoro de Sevilla, pero una comunidad cívica se construye con personas, no con piedras. Las ciudades crearon ciudadanos. En todas nuestras ciudades más populares vemos una multitud de personas que han dejado sus hogares por su libre albedrío, pero un hombre lleva sus virtudes consigo donde quiera que va. Esto es San Gimignano, a 48 kilómetros de Siena. Es afectuosamente llamado el Manhattan medieval. Estas torres fueron levantadas como defensa y desafío. Ahora solo quedan 17. Alguna vez fueron 73. San Gimignano es excepcional hoy. Pero antes, todas las ciudades prósperas como Siena crecieron de la misma forma, hacia arriba. Siena se veía a sí misma como una ciudad ideal, un lugar con almenas, avenidas y una burguesía. La expansión de las ciudades del siglo XII sacudió el balance de poder. Cuando los ciudadanos se otorgaron derechos a sí mismos, eligieron cónsules y declararon su independencia. Los emperadores y jefes supremos se horrorizaron. Las ciudades a través de Europa se declararon a sí mismas repúblicas. El Papa fue echado de Roma 2 veces, y en 1156 Siena echó fuera al emperador Barbarossa. Los grandes terratenientes, si querían convertirse en ciudadanos, tenían ahora que prometer obedecer la ley. Juramos por los santos evangelios que de ahora en adelante seremos ciudadanos de Siena
y que resguardaremos y protegeremos a cada persona de la ciudad de Siena y de sus suburbios, y prometemos residir dentro de los muros durante 3 meses continuos en tiempo de paz, así como en tiempo de guerra. Los contrastes de la condición de Estado de Siena, la confianza personal y solidaridad de los ciudadanos eran típicos de una ciudad del siglo XII. Tenían poblaciones más densamente agrupadas que las que el mundo había visto durante siglos. Los ciudadanos del siglo XII se enorgullecían de su triunfo sobre la naturaleza. Las repúblicas que fundaron desaparecieron hace mucho, pero su espíritu sigue vivo en tradiciones como el palio, donde hombres y mujeres aún expresan el orgullo cívico nacido en el siglo XII. Australia. En Australia, aisladas del resto del mundo, florecieron culturas que eligieron hace mucho no construir. Para estos pueblos nómadas, cada parte del terreno estaba dotada de una importancia sagrada. Los aborígenes no construyeron monumentos como ciudades, tumbas e iglesias. La tierra era su catedral. Sus vagabundeos una peregrinación. Cada aspecto de la vida estaba imbuido de ceremonias y rituales. Los aborígenes del desierto central usaban ocre y fibras naturales para crear intrincadas pinturas sobre el suelo. Las combinaban con música para seguir las huellas de los viajes de sus ancestros en el tiempo de los sueños. El tiempo de los sueños es la historia de la creación. El legendario principio de los tiempos en el que criaturas sobrenaturales crearon al mundo cantando. La tierra fue moldeada por serpientes arcoíris, lagartos gigantes y hombres relámpago. Se formaron valles donde ellos durmieron, ríos donde bebieron y grandes cañones donde pelearon. En el principio del tiempo de los sueños, Waramagunji salió del mar. Ella creó la tierra y dio a luz a la gente. Ginga, el cocodrilo gigante, creó el país de roca. Maraguchi, el águila marina, trajo nenúfares en las garras y los plantó en las tierras inundadas. Se internaron en el paisaje donde permanecen hasta hoy. El ocre para pintura corporal fue comerciado a lo largo del continente. Había más de 500 tribus que hablaban diferentes lenguajes. Sus leyes, conocimientos y derechos territoriales eran comunicados a través de danzas y canciones. Su lenguaje universal era el arte. Durante siglos se hicieron pinturas para ser cubiertas por otras en galerías de roca. Ellas hablan de historias del tiempo de los sueños. Indican fuentes de alimento, demarcan territorios, incrementan los recuerdos. Les hablo desde mi país. Nuestro pueblo ha vivido en este lugar durante mucho tiempo.
dejaron su marca en la tierra en formas sutiles. Ellos creían en cooperar con la naturaleza, eligieron no cultivar, pero sistemáticamente recogían los alimentos que la tierra les ofrecía. Su dieta estaba complementada con lagartos salvajes, insectos y canguros. Los animales nativos de Australia no podían ser domesticados por el hombre. El conocimiento del medio ambiente era vital para una cultura que no cultivaba. Los pueblos aborígenes desarrollaron sus propios métodos para controlar la producción de alimento. El fuego era la esencia de su tecnología, tan esencial para la vida de los aborígenes como lo es la maquinaria motriz para el mundo moderno. Con una cuidadosa combustión podían modificar el terreno salvaje. El fuego convertía el bosque en campo abierto y alentaba la reforestación, lo que atraía a los animales de caza. Esto facilitaba el rastreo y detenía la devastación de los incendios. Los aborígenes sobrevivieron exigiendo poco de la naturaleza. Moviéndose por toda la campiña en pequeños grupos nómadas. Ellos creían que la tierra los alimentaría mientras que ellos cuidaran de la tierra. Las culturas sedentarias de otros lugares estaban destruyendo la naturaleza para construir. En Australia usaban a los árboles vivos como refugio. Las civilizaciones regularmente son juzgadas por los monumentos que dejan tras de ellas, pero los aborígenes no estaban interesados en esa clase de inmortalidad. Incluso sus pinturas eran embarradas en la arena para ser borradas sin dejar huella, pero ellos y su cultura sobrevivieron en el aislamiento. En el siguiente siglo, del otro lado del mundo, otro pueblo nómada surgiría de su aislamiento y crearía el mayor imperio terrestre que el mundo había conocido. De 800 habitaciones. ¿Para qué servían? ¿Bodega? ¿Templo? ¿Atalaya? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos por la arqueología es que el pueblo del Cañón empezó pensando en grande. Planearon sus construcciones en un semicírculo y se apegaron al plan por más de 200 años. Muros de piedra fueron cubiertos con adobe. Pisos de madera con esteras de sauce, pero cubiertos con arcilla cocida y arena. Sobre el suelo estaba el reino del sol. En su corazón estaba la gran Kiva.
La mitad construida sobre el suelo, la mitad excavada en la tierra bajo ella. Esta era la más grande de 32 cámaras sagradas. Un espacio ceremonial para más de 600 personas. Siglo XII. En el siglo XII, el siglo del hacha, la población creció y las civilizaciones desafiaron a la naturaleza y reformaron ambientes hostiles. Comenzó una era de ambiciosas construcciones. En Norteamérica, los pueblos nativos realizaron construcciones de alto riesgo en el desierto. En Europa del Norte, densos bosques dieron paso a un paisaje de cúspides. Una nueva arquitectura sagrada se elevó al cielo. En las montañas de Etiopía, artesanos visionarios excavaron iglesias en la roca. En Italia, ciudades de rápido crecimiento crearon nuevas formas de vivir juntas y nuevas clases de orgullo. Mientras tanto, en el resto del mundo, las costumbres ancestrales sobrevivieron casi sin cambios en ambientes nunca alterados. 1000 años de historia. Milenio. Norteamérica. Las Vegas, una ciudad de neón en el desierto. Pero los primeros grandes apostadores en transformar el desierto ya estaban trabajando en esta parte del mundo en el siglo XII. El pueblo que vivió en el suroeste americano hace 900 años construyó una civilización en la árida maleza. Prosperaron en este áspero clima. El pueblo del Cañón impuso su propia geometría en el paisaje. Estas son las ruinas de un complejo de estructuras, conocido ahora como Pueblo Bonito, en el Cañón del Chaco. Había ahí más zonas. Como santuario en un submundo divino, es aún reverenciado por comunidades nativas. La Kiva aún tiene esa relación. Esencialmente, su estructura refleja la salida y el surgimiento desde el submundo al nivel actual. Cuando se salía de ese hoyo, se salía al cuarto mundo.
Y la escalera representa ese surgimiento del submundo a la superficie. Para mantener el esfuerzo de construcción, además de suministros básicos, tuvieron que traer aquí materiales en bruto desde grandes distancias. Miles de altos pinos ponderosa fueron talados de los bosques en las colinas del lejano oeste. Fueron transportados por casi 160 kilómetros a través de las secas llanuras. Estas personas no tenían ruedas ni bestias de carga. Su única fuente de poder eran los músculos humanos.